Vamos a empezar el tema del día de hoy. Geodinámica interna o geodinámica 1. Bien, cuando nosotros hablamos de geodinámica interna, tenemos que primero conocer los fragmentos de nuestro planeta. ¿Ok? Acá está nuestra Tierra. Ya, hemos dibujado la Tierra. Aquí está la Tierra. Luego, nosotros vamos a conocer, si visualizamos un poco, nosotros vamos a conocer que hay filamentos, hay un mosaico, el cual atraviesa prácticamente la parte de la corteza, ¿no? Esto de acá, ¿ok? Bien, acá está. ¿Cómo se llama esos filamentos que están debajo de la corteza? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llaman esos filamentos, chicos? En los filamentos que están debajo de la corteza terrestre. ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? No. Bien. A esto lo vamos a nosotros conocer, y tú ya lo conoces, solo que no te recuerdas. A esto se le conoce como placas tectónicas. ¿Okay? Muy bien. Vamos despacio. Bien, entonces ya tenemos las placas tectónicas ahí. ¿Ya? Bien. Entonces yo te lo estoy graficando ahí más o menos para que tú lo entiendas, ¿ok? Pero dentro de las capas, en este caso de las placas tectónicas, ¿qué encontramos dentro de las capas tectónicas? ¿Qué vamos a hallar? Vamos a hallar algo que está aquí pues en constante movimiento, algo que está prácticamente en demasiado movimiento, ¿ok? El cual pues prácticamente nosotros lo vamos a conocer con un nombre. Recordemos que cuando la Tierra está en la corteza es de forma, ¿de qué forma es la piedras, la corteza cuando están en el exterior? ¿De qué forma son? Suaves, duras, firmes. Rocosa. Ya, pero ¿cómo se le determina eso? Son de forma, ¿cómo se le podría decir? ¿Con qué otro nombre se le conoce? ¿Cómo es la corteza? Es firme, ¿verdad? La corteza es firme. Bien, entonces, lo que está aquí adentro, ¿ya? Y lo que mueve al planeta, a esto se le conoce como, ¿alguien sabe cómo se llama lo que está debajo de las placas tectónicas? ¿Cómo se llama a la piedra fundida? Eso lo llevamos en la clase pasada. ¿Cómo se llama? Magma. Muy bien, el magma. Recordemos que a mayor profundidad en la Tierra, esto de acá viene a ser el magma. Yo les pregunto, chicos, en el interior de la Tierra, en el interior, lógicamente lo que te estoy explicando, ¿está estático o está en constante movimiento? Movimiento. Está en constante movimiento. Al magma tiene un nombre, ¿ya? Y tú tienes que escribir y tienes que anotar el nombre con el cual se le conoce. Al magma se le conoce como corrientes, ¿ya? Como corrientes, ¿no? Yo voy a utilizar bastante ese término, así que anótalo. Como corrientes convectivas, ¿ok? Así también se le conoce al magma. Ahora, nosotros sabemos que toda la parte interna del planeta está en constante movimiento y eso también se debe, ¿ok? No te olvides que esto también se debe a que en un sector de nuestro planeta también está en el lado exterior, por decirlo así, está en movimiento. ¿Cómo se llama el movimiento sobre su propio eje? ¿Alguien se acuerda? Movimiento de la Tierra sobre su propio eje. Muy bien, rotación. ¿Ok? Ahora, para que nosotros entendamos geodinámica, estamos hablando de esto. Ahora, por ejemplo, si yo te digo cordilleras, montañas, ¿cómo se han formado? ¿Cómo se forma una cordillera? ¿Cómo se crea una montaña? ¿Alguien tiene alguna idea en la clase de cómo se forma? ¿Por los desniveles de la Tierra? Por los desniveles de la Tierra. Muy bien. ¿Por qué más? ¿Cómo se han creado cómo se crean las montañas, las famosas cordilleras? ¿Cómo se han creado, hijos? Por el movimiento de las placas tectónicas. Muy bien, excelente. Muchos de los que están acá están acontando de una forma muy impresionante. Entonces, aquí vemos que la Tierra tiene movimiento interno, ya, movimiento interno, pero también tiene un movimiento externo en la corteza. Ahora, la corteza se divide en dos lados también, ya, anota esto. La corteza, ya, la corteza, o también conocida como la litosfera, que viene a ser también el sinónimo de rocas, ya, la litosfera se divide en dos. Ya, aquí lo vamos a anotar. Se divide, para que tú más o menos lo tengas en consideración en la clase, ya se divide en dos fragmentos. La primera se le conoce como el cial, ¿ya? Que el cial viene a ser prácticamente la masa continental. Profesor, ¿qué es eso? El cial es el suelo donde nosotros vivimos, ¿ya? Dentro de la corteza.
El cial es donde nosotros vivimos, donde se construyen las casas, donde nosotros salimos a caminar a diario, eso es el cial. Pero existe otro que se llama el cima, ¿ya? El cima. El cima viene a ser la masa oceánica, ¿ok? Oceánica. Así como hay una superficie donde el hombre vive, donde el hombre se desarrolla, también al fondo de los océanos hay una masa que también es el tope del océano, ¿ok? Y de ahí recién encontramos, por decirlo de esta forma, la parte del manto, ¿ok? Entonces la corteza se divide en dos, en el cial y en el cima. Entonces el cial es donde el hombre vive, donde el hombre se desarrolla. Y el cima es donde, en este caso, los fondos marinos también se van a desplegar y desarrollar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Se está entendiendo lo que estoy explicando? ¿Se entiende, chicos? ¿O ya están volando ya? Capaz ya están volando. Díganme, ¿se entiende o no se entiende? Sí. Ya. Sí, Recuerda, profesor. ¿ok? Recuerda, la corteza internamente se divide en dos, en cial y encima. Y dentro de la corteza, el magma está en constante movimiento. El magma se mueve, y eso ocasiona que las placas también, ¿qué pase con las placas? También se muevan, ¿ok? También se muevan. Entonces, las placas se mueven en el interior de la Tierra y eso también da formaciones a montañas. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo ustedes creen que se han formado los desiertos? Fácil. El originador de los desiertos son los vientos. No te olvides, anótalo. El originador de los desiertos son los vientos y los vientos originan. Ahora, los vientos, ¿es una fuerza interna o externa en el planeta? Externa. Muy bien, señor Gonzalo, porque nosotros eso lo vemos prácticamente en el cial, ¿no? En la parte de la masa continental. Pues que los vientos a nosotros inclusive nos da el aire. Entonces, eso es geodinámica, muchachos. A eso se está basado el estudio de hoy, ¿ok? Entonces, hay fuerzas internas las cuales crean continentes, crean cerros. Y si te das cuenta, pues aquí en Lima, en donde tú vives, pues hay bastante diversidad, ¿no? Por ejemplo, las estribaciones, ¿no? Alguien acá, por ejemplo, hemos visto cuál es la característica de vivir en Lima. ¿Se han preguntado cuál es la característica de vivir en Lima? No sé si ustedes tienen un cerrito al alcance o ven un cerrito o viven en el cerro. No se avergüencen, tranquilos. Si se viven en un cerrito no hay problema, pero yo vivo cerca a un cerro y en el cerrito pues yo veo gente que habita, ¿no? Y en Lima es común ver gente que habita en los cerros. Bueno, en este caso, a los cerros los vamos a llamar estribaciones. Ese es su nombre, ¿ya? Una estribación. Más común, algo más técnico. Tú eres un estudiante ya. Tú eres un joven que está educándose. Entonces tú tienes que conocer el término adecuado. Estribación. Así que si tú vives en un cerro y en algún momento dices, ¿dónde vives? Yo vivo en la estribación de San Gabriel. Suena más bonito, ¿no? Suena más educado decir eso. Yo vivo en la estribación de tal lugar. Entonces la gente inculta que no sabe, pues ya es su problema. Pero bien, ya tenemos en cuenta esto. Ahora vamos a lo que nos cruje, ya a lo que nos importa. En este caso estamos hablando de geodinámica. Déjenme borrar esto, por favor. Déjenme borrar esto acá. Bien. Entonces, ¿qué es geodinámica? Lo que nosotros ya hemos hecho en el dibujo, en el diagrama. ¿No? ¿Qué es geodinámica? ¿Qué nos dice acá el texto? Geodinámica se le define, ya, son los procesos que actúan sobre la superficie terrestre. Son los movimientos internos a través de las corrientes convectivas, que es el magma, y a través de los vientos climatológicos que se dan en el exterior. ¿Y dónde se dan estos movimientos? ¿Dónde? En la litosfera. ¿Por qué le decimos litosfera? Porque lo que más abunda en la corteza son las rocas, ¿ok? Pero la geodinámica, para poder entenderla, se van a dividir en dos, ¿ok? Se dividen en dos. Hay dos fuerzas geodinámicas. Tenemos la fuerza endógena y tenemos la fuerza exógena, ¿ok? Vamos a analizar una por una. Ya, profesor, ¿qué estará hablando? ¿Qué será eso? Bien, vamos a ir por partes para que tú me puedas entender. Primero, la fuerza endógena viene a ser la fuerza interna, ¿ok? La fuerza interna es el estudio de la fuerza interna. Ahí están las placas tectónicas, las corrientes convectivas. Entonces, la endógena es eso, ¿ya? Es conocida por ser eso. Ahora, recuerda, ya como yo te hice en el diagrama, ¿no? Vamos a dibujarlo acá.
como yo te hice en el diagrama, acá están los continentes, las placas continentales, ¿no? Imaginemos que aquí está tu placa continental, donde tú vives. Entonces, recuerda que las placas continentales están en un constante frotamiento, están con otras placas tectónicas a la vez. Eso indica, jóvenes, de que las placas tectónicas no están estáticas, las placas tectónicas están en friccionamientos, en pequeños friccionamientos que se dan una con la otra, ¿ok? Una con la otra. Ahora, hay una diferencia entre endógena y exógena. Ahora, se dice tectónica porque lógicamente la endógena estudia el aspecto interno de la Tierra. En cambio, la parte exógena va a ser los aspectos externos de la Tierra, por decirlo así. Endo es adentro y exo pues es afuera, lógicamente. Ya vas ahí cogiendo un término, ¿no? En cambio, si aquí es tectónica, estudia las placas tectónicas o da una relación a las placas tectónicas, la exógena habla acerca de lo que es la climatología, lo que nosotros ya hemos visto, ¿no? Los factores climatológicos. Otro apoyo de la fuerza exógena viene a ser la geografía, o sea, lo que normalmente constantemente vemos, los relieves, la naturaleza, los pisos altitudinales y cosas por el estilo. En cambio, en la endógena encontramos a la geología, que es una hija de la geografía, la cual estudia el interior de la Tierra, jóvenes. ¿Ok? Ahora, aquí, para decirlo de una forma más interesante, aquí vemos dos cosas importantes. Cada una de ellas tiene una característica. La endógena es una constructora de nuevos relieves. Si alguna vez tú te has preguntado cómo se han formado las montañas, imagínate esto. Imagínate que esta sea tu placa tectónica, ¿ok? Las fuerzas endógenas lo que hace es comprimir a la placa, ¿ok? Lo comprime a tal punto que la deforma, ¿ok? Si ves aquí lo que estoy haciendo con esto, ya ha deformado, la placa tectónica se ha deformado. ¿Y qué pasó? Hubo un levantamiento, ¿ya? Hubo un levantamiento. Y ese levantamiento, hijo, es el origen de los cerros, de las estribaciones y de las montañas, ¿ok? Pero dentro de las fuerzas, de estas fuerzas endógenas, también hay otras que vamos a analizar en algún momento, en este momento, ¿ok? Entonces, se le dice a las fuerzas endógenas, se le conoce a las fuerzas endógenas como constructoras de nuevos relieves, porque estas, al friccionarse, al estar bien friccionadas, van a crear, ¿qué cosa? Nuevos relieves, nuevas montañas, ¿ok? En cambio, a la fuerza exógena se le conoce también como fuerzas destructoras, pero más que conocerla como fuerzas destructoras, se les conoce también como fuerzas que van a modificar, ya vamos a colocarlo acá. Fuerzas modificadoras también, añádele ahí, fuerzas modificadoras, ¿ok? Modificadoras. Hasta aquí tenemos la fuerza exógena, ¿no? La fuerza modificadora. Y profesor, ¿qué es eso? ¿Cómo es una fuerza modificadora? Muy bien. Una fuerza modificadora es la siguiente, ¿no? Imaginemos, ya vamos a imaginar que aquí pues esté un cerrito, ¿no? Vamos a imaginar que acá está un cerrito, voy a dibujarlo, ¿ya? Disculpen que yo tenga que manchar la diapositiva. Ya, imaginemos que acá está el cerrito, justo. Ya, acá está un cerrito. Y por aquí, pues, un ratito, por favor. Y que por aquí, pues, esté corriendo un río, ¿no? Por acá está corriendo el río. Ya, por aquí. Lo que hace en este caso, ya la fuerza exógena, el agua, tú sabes que con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, va a modificar ciertos relieves. Y el agua va a empezar a excavar dentro del cerro. Y con el pasar de los años, al excavar el cerro, va a formar un nuevo relieve. ¿Ok? Que si nosotros lo conocemos de forma geográfica, podríamos decir que así se forman los famosos cañones, porque el agua va a empezar a erosionar los cerros. Al erosionar, al constantemente chocar con los cerros, va a crear un nuevo relieve. En sí, lo que nosotros lo decimos como destructora, está prácticamente modificando, por decir así, de esta forma, modificando un nuevo relieve. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos los dos conceptos claros. Endógena y lo que es la parte exógena. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ya de haber explicado la fuerza endógena y la fuerza exógena. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Pregunten. Si no han entendido, pregúntenme. Yo les voy a volver a explicar, jóvenes. Yo no quiero que se queden con las dudas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Podría volver a explicar? ¿Podría volver a explicar la parte donde decía de exógena? Ok. A ver, facilito, empezamos de nuevo, ¿ya? Endógena. ¿Qué es la endógena? Achata las placas y crea cerros, ¿no? Achaca las placas y crea cerros. Ahora,
En este caso, también por decirlo de esta forma, me estaba olvidando y gracias por hacerme acordar, las fuerzas exógenas también tienen una fuerza muy interesante. En las exógenas son las fuerzas exteriores de la Tierra. ¿Ok? Son las fuerzas exteriores. En este caso, los ríos que recorren sobre los cerros. Cuando un río recorre y va erosionando, la palabra erosionar significa carcomer o consumir o deteriorar, por decirlo así. Entonces, cuando el río deteriora un cerro, este se va a abrir con un pequeño bocajón hacia abajo, ¿no? Y cuando se abre, lógicamente cuando el río empieza a erosionar más y más y más la tierra, se van a crear las famosas, en este caso lo que ya hemos dicho, ¿no? En este caso los famosos cañones, ¿no? El cañón del Colca, por ejemplo, el cañón del Colca. Si ustedes van al Colca, van a encontrar al final, abajo, bien a fondo, un río que recorre. Entonces, ese río ha ido erosionando ese cerro, ¿ok? Esa estribación. Entonces, al erosionar, al hacerle hueco, entonces ya ha creado un nuevo relieve. Por eso que a la exógena se le conoce como la fuerza modificadora. Si bien es cierto, el cerro ya está estipulado por la fuerza endógena, los ríos que recorren, por ejemplo, acá, como te digo, ¿no? Este va a recorrer tantos años, va a recorrer por tantos años, que esto se va a hacer hueco hacia abajo, va a empezar a hacerse más hueco. Y con el pasar de los años, va erosionándose, hasta que se vuelva un nuevo relieve. ¿Ok? Listo. Vamos a avanzar entonces. Hoy lo que vamos a estudiar simplemente es la primera, ¿ok? La fuerza endógena. Hoy lo que vamos a analizar es esto, la fuerza endógena. Pero vamos a tener que analizar un término, ¿ok? Aquí hay otro término. Un ratito, por favor. Listo. Acá. Diastrofismo. ¡Ah, rayos, profesor! ¿Qué es eso? Ahora que ya habló de endógena, ya habló de exógena, ahora me habla de diastrofismo. Profesor, ¿qué cosa es el diastrofismo? Bien, como tú ya sabes, que la palabra geodinámica es la fuerza, es el movimiento interno y externo de la Tierra y modificación de la Tierra en complejidad, el diastrofismo tiene una palabra muy singular, ¿ok? Nos dice, se define con el nombre de todos los movimientos que tienen lugar en la corteza, ¿ok? Y pueden ser verticales o laterales. Esta dinámica es casi imperceptible, ocasionalmente se vuelve veloz, destructiva, y en algunos casos también es la actividad sísmica. El diastrofismo es la causa de la existencia de los relieves elevados y bajos, como montañas y depresiones. En este caso estamos hablando que el diastrofismo es el movimiento el cual, en este caso, se puede mover de forma vertical y de forma horizontal. ¿Ok? No nos olvidemos. Horizontal, vertical. Este movimiento también tiene particularidades medio raras, pero a esto también lo podemos nosotros llamar como los famosos movimientos sísmicos, ¿ok? Aquí encontramos los movimientos sísmicos, pero aquí este diastrofismo está acompañado de una palabra llamada isostasia. ¿Alguien sabe qué es la isostasia? Sin googlear, por favor. ¿Alguien sabe qué cosa es la isostasia? ¿Alguien se acuerda por ahí? ¿Tiene una idea de qué cosa es isostasia? Si diastrofismo es el movimiento de las placas tectónicas, porque las placas se mueven, ¿qué viene a ser la isostasia? La paralización de las placas, o sea, se quedan quietas. Ya, vamos a hacer un ejemplo para que me entiendas, ¿ya? Vamos a hacer volar ¿Equilibrio? Vamos a hacer volar nuestra imaginación. Muy bien, Centeno. Para que entiendas eso, vuelen conmigo. Vamos a volar. ¿Se imaginan? Estamos ahorita en plena clase y empieza a haber un temblor, ¿no? Empieza a moverse todo, temblor y empieza terremoto. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando hay un temblor? Como buenos ciudadanos educados. Salir corriendo. Evacuamos la... Salimos de nuestra Corriendo, casa, pero con calma. salimos saliendo de nuestra casa tranquilo, ¿no? Y nosotros vamos Evacuación. evacuamos Evacuación. y vamos afuera y estamos los vecinos, están todos juntos, ¿no? Y ya el temblor sigue, ¿no? El temblor sigue, pero de ahí para, ¿no? De ahí para. Pero de ahí tú dices, bueno, ya paró el temblor y te vuelves a meter a tu casa, pero tu mamá te dice, ¿qué cosa te dice tu mamá? No, no te metas todavía, porque aquí hay una palabrita que sin saber, ya que sin saber lo hemos dicho. No te metas a la casa porque ¿qué cosa va a haber después? ¿Alguien se acuerda? Réplicas. Réplicas. A esa palabrita réplica, que sin saberlo, ¿ya? Ahora que tú ya lo sabes, cuando pase un temblor, ahí le explicas a tu mamá, mamá, no vuelvas porque la tierra va a tener una isostasia. Y tu mamá te va a mirar raro, lógicamente, ¿no? ¿Qué diablo está hablando este? Mamá, mi buen profesor Bruno me ha enseñado lo siguiente,
Cuando las placas tectónicas se friccionan, jóvenes, chocan unas con otras, friccionan los temblores, se destruyen unas con otras, ¿ok? Se rozan. A ese movimiento de que están rozando, ¿ya? A ese movimiento de roce es lo que ocasionan los temblores. ¿Y qué es la isostasia, profesor? La isostasia es cuando las placas tectónicas, es lo que dijo Rodrigo, es cuando encuentran nuevamente, ¿qué cosa? Su equilibrio, porque las placas tienen que volver a su lugar, ¿ok? Tienen que volver a su sitio. Entonces, si nosotros definimos de una u otra manera el término isostasia, la isostasia es el equilibrio que busca la corteza después de un movimiento de placas, ¿ok? Después de que las placas se han movido, las placas van a tener que reorganizarse, van a tener que volver a su estado natural. Entonces, están haciendo una isostasia, ¿ok? Nunca te olvides de eso, por favor. Y se sabe, lógicamente, el estudio geocéntrico del Perú nos dice que nos espera un terremoto de 8.8 en el Perú, y nosotros estamos en el cinturón de fuego, y ustedes saben eso, estamos en el lugar más sísmico del planeta. Entonces, por el silencio sísmico que hemos tenido, estamos esperando un terremoto de 8.8. Entonces ya, pues si sobrevives a ese terremoto de 8.8, y si tus familiares sobreviven, le dices, mamá, espérate, va a haber una isostasia, tranquilo. La isostasia a veces es perceptible, a veces es imperceptible. Ya, a veces se da y a veces no se da, porque a veces se da, perdón, de que se da, pero no es tan fuerte como una réplica que se pueda decir de esa forma, ¿ok? Entonces, lo que sí se dé es lo que se da, en este caso, la isostasia. Sí o sí, las placas tectónicas se tienen que reorganizar nuevamente, tienen que volver a su punto, ¿ok? Bueno, hasta aquí me imagino que has aprendido algo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? A ver, los escucho, chicos. Dime, te escucho. Profesor, la isostasia puede ser o sea, que sí, de que, de que pues siempre va a haber isostasia en cuando haya un temblor o no haya. De que exista, hijo, de que se da la isostasia, siempre se da, hijo. Ya, la isostasia siempre se da. Pero en algunos casos se puede dar en forma de réplicas. O sea, vuelve a temblar la Tierra y es porque las placas están volviendo a reorganizarse. En algunas veces pasa el temblor, pero ya no vuelve a haber réplica, pero eso no indica de que no haya isostasia. Hay isostasia, pero no se percibe mucho el movimiento tectónico. ¿Ok? No se percibe mucho el movimiento tectónico. De que hay isostasia, siempre la hay, hijo. Las placas siempre van a volver a su equilibrio. Siempre, siempre. Porque la Tierra está en constante movimiento, ¿ok? Nunca te olvides, está en constante movimiento. Ahora, en este caso, el diastrofismo, aquí vamos a conocer otros términos también. El diastrofismo tiene algo en particular, ¿ok? Tiene algo en particular. Chicos, vamos a volver a ingresar porque el Zoom ya se me va a cortar y yo no quiero quedarme a la mitad de explicación con lo que estamos haciendo, ¿sí? Vamos a volver a ingresar, muchachos, para poder ya quedar casi por concluido porque el tema está un poquito corto, pero es bien denso, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a volver a ingresar, chicos. Les pido, por favor, que volvamos a entrar, ¿sí?